Un saludo, queridos estudiantes, profesores y familiares que compartirán conmigo este encuentro, donde estaríamos sistematizando los contenidos de la unidad número 1 y unidad número 2. Recuerden que la unidad número 1 fue nociones generales de la química orgánica y la unidad 2 ya partiríamos con la química inorgánica. Para este tema o para este encuentro estaríamos presentando el siguiente tema: nomenclatura y notación química de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Pero también dentro de ello vamos a ver la clasificación según el tipo de partícula, según el tipo de enlace, según función química de estas sustancias estudiadas a inicio de nuestro curso escolar. Para ello comenzaríamos con la clasificación de las sustancias orgánicas, recordando los hidrocarburos, que fue lo primero que vimos, se iban a clasificar en saturados o no saturados, y los compuestos oxigenados, donde vamos a ver en el transcurso de la clase cuáles iban a ser estos compuestos oxigenados, y los compuestos nitrogenados, que ya ahí estarían las aminas y demás compuestos, que estos no van a ser profundizados en nuestros contenidos de la clase de hoy. Nos vamos a detener en los hidrocarburos saturados, no saturados, y en los compuestos oxigenados de los hidrocarburos. Para ello pasaríamos al siguiente cuadro resumen. Vemos función química, características principales y terminación. De los alcanos, que van a ser los hidrocarburos saturados, va a estar formado por un simple enlace entre carbono y carbono y la terminación ano. Vamos a los alquenos y a los alquinos, que son los hidrocarburos no saturados, los alquenos con un doble enlace, la terminación eno, y los alquinos con un triple enlace y la terminación ino. Recuerden que esto ya ustedes lo dieron a inicio de curso. Vamos a ir sistematizando este contenido, donde ustedes van a ir recordando, van a ir puntualizando detalles. Para ello vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a ver primero CH4 y al lado tiene el nombre metano. Met, que utilizando los prefijos que se utilizaban en este caso para nombrar, y la terminación ano. Met significa uno, ano, que es un alcano de un átomo de carbono, el metano. Vamos al segundo ejemplo. Ya identificamos al propeno, que tiene un doble enlace, como lo vemos en la diapo, y ya identificamos que la terminación es eno, más la cantidad de carbono pro, que son 3, ahí quedaría el nombre completo, propeno. Aquí hay que identificar, recuerden que cuando pase de X cantidad de carbono, es decir, cuando pase de 4 átomos de carbono, ya hay que identificar con un número dónde se encuentra el doble o el triple enlace en los alquinos. Como vemos el etino, la terminación ino por los alquinos, et, que tiene 2 átomos de carbono, y su triple enlace, que lo vemos en función. De ahí recuerden memorizar, disculpen, los 10 prefijos que se utilizan en la química orgánica. Para ello pasaríamos a los compuestos oxigenados. Vemos función química, grupo funcional y terminación. Ya aquí no vemos características principales, ya aquí vemos los grupos funcionales de los compuestos oxigenados. Vamos al primero, los alcoholes. El grupo funcional OH o hidroxilo, la terminación ol, más el prefijo, y ahí quedaría el nombre completo. Lo veríamos a continuación en un ejemplo. Los aldehídos cho, recuerden que los aldehídos siempre va a estar en el primer carbono, el grupo funcional, y la terminación al. Los alcoholes, al igual que expliqué anteriormente, se enumera y se identifica en qué carbono se encuentra el grupo funcional. De ahí pasaríamos a las cetonas. La acetona es CO. Este nunca va a estar en carbono primario. Siempre la acetona va a estar en carbono secundario. Por eso es que hay que siempre especificar dónde se encuentra su grupo funcional. Recuerde que va a estar unido de entre dos cadenas. Ella va a estar siempre en los carbonos secundarios. Y la terminación va a ser ona. Y terminaríamos con los ácidos monocarboxílicos, que sería CO
se antepone la palabra ácido y la terminación oico. Ejemplo, vamos al primero, etanol, 2 átomos de carbono, el grupo funcional y la terminación ol, se antepone la palabra an, etanol, para completar el nombre de este compuesto orgánico. Pasaríamos al segundo, butanal, como le dije, no se enumera el grupo funcional de los aldehídos porque siempre va a aparecer en el primer carbono, vire la cadena o la ponga al derecho, como usted quiera colocarla, él va a aparecer siempre en el primer carbono. Recuerden que se empieza a enumerar la cadena carbonada por el extremo más cercano al grupo funcional, al doble o al triple enlace. De ahí sería but, que es el prefijo 4, la terminación al, que es de los aldehídos, y el nombre completo sería butanal. Pasaríamos a la acetona. Recuerden que siempre va a estar en carbono secundario. Aquí vemos las más sencillas de ellas, que sería la propanona, pro, 3 átomos de carbono, como lo ven, la terminación ona, y el nombre completo sería propanona. Todo esto ustedes lo fueron dando al inicio de nuestro curso en nociones generales de la química orgánica. De ahí pasaríamos al más sencillo de los ácidos, o al segundo, es decir, al ácido etanoico, se antepone la palabra ácido, el prefijo et, que es de 2 átomos de carbono, que es lo que se cuenta para nombrarlo, y la terminación oico, es decir, ácido etanoico. Para ello hemos visto un resumen de cómo se nombra y cómo se formula los compuestos de los hidrocarburos, tanto hidrocarburos saturados como no saturados, y los compuestos oxigenados. De ahí recordarles que se clasifican según el tipo de partículas moleculares y el tipo de enlace covalente. De ahí pasaríamos a los isómeros. Recuerden que dieron homólogo e isómero. Los homólogos es más fácil, es el grupo de la serie homóloga que aparece en nuestro libro de 12 grados, primera parte, que es el que vamos a estar utilizando en este primer espacio de nuestra clase para dar respuesta a todas estas interrogantes. De ahí, los isómeros son los compuestos de igual fórmula química global, pero diferente estructura. Es decir, se clasifican en 3 formas, es decir, 3 tipos de isomería: de cadena, de posición y de función. Homólogo va a ser aquel que se va a diferenciar en un CH2 de más o de menos. Recuerden que hay homólogos superiores y homólogos inferiores, pero que tengan el mismo grupo, es decir, que pertenezcan a la misma función química. Vamos primero al isómero de cadena. Vamos a recordarlo, ya dice de cadena. Vamos a tener la misma estructura, pero se va a diferenciar en su formación. Es decir, vamos al butano, que tiene 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Y vamos al metilpropano, que tiene la misma cantidad de carbono y de hidrógeno, pero se va a llamar diferente y va a tener una estructura diferente. Es decir, butano, una cadena lineal, y el metilpropano, una cadena ramificada. Recuerden que ustedes dieron también las cadenas ramificadas, donde utilizaron el metil y el etil como ramificaciones para nombrar estas cadenas. De ahí lo vemos sencillo, lineal y de cadena, donde podemos observar que esta es la isomería de cadena, que tengan la misma cantidad de carbono, pero se diferencie en su nombre y su estructura. Pasaríamos a la de posición y a la de función. La de posición ya lo dice, vamos a cambiar la posición del doble, el triple enlace o de los grupos funcionales que se puedan mover. Es decir, vamos al primero, 1-buteno tiene 4 átomos de carbono, 8 de hidrógeno, y vemos el segundo, que es el 2-buteno, que tiene la misma cantidad de carbono y de hidrógeno, pero la posición del doble enlace no está en el mismo carbono. Por eso se identifica, como se ve ahí, en el primero está el 1-buteno y en el segundo está el 2-buteno. Por eso es que es isómero de posición. Vamos a la de función. Fácil. También tienen de función los aldehídos con la acetona. De función es que cambia su grupo funcional, pero va a tener la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno
y la misma cantidad de oxígeno. Recuerden que estos son compuestos oxigenados. Pasaríamos al isómero de función. Vemos que va a cambiar el grupo funcional, por eso es que de función sería el propanal, que es un aldehído, tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, y la propanona tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Lo que cambia es el grupo funcional. En este caso es para identificar que es isómero de función, al igual que los alcoholes con los éteres. Terminando todo este resumen, podemos decir que los isómeros son los compuestos que tienen la misma fórmula global, pero diferente estructura o nombre o cadena, como quieran identificarlo ustedes, no va a ser la misma parte o la misma cadena estructuralmente. De ahí hemos terminado este resumen de la química orgánica. Pasaríamos a la química inorgánica. Recuerden que son dos químicas diferentes, pero a la vez cuando ustedes ya pasan a un examen, la química es una sola. Vemos el primer resumen de la química inorgánica. Vamos a clasificarlo según composición, tipo de partícula y tipo de enlace. Vamos a comenzar con los metales y los no metales. Sustancias simples, los metales atómicos, metálicos, y los no metales simple, molecular, covalente, apolar. De ahí siempre recordando las excepciones, el boro, el silicio y el carbono y el dióxido de silicio son atómicos. Recuerden que esos son sustancias atómicas. Estamos viendo las atómicas y las moleculares simples. De ahí pasaríamos a una segunda gráfica donde estaríamos viendo los óxidos metálicos, las sales, los hidróxidos metálicos y los hidruros salinos, que todos ellos van a ser sustancias compuestas, van a ser iónicas y van a estar formados por el tipo de enlace iónico. De ahí vemos que las juntamos todas así para que ustedes tengan una fácil interpretación de cuando vayan a clasificarla, ya saben qué tipo de sustancia es, cómo localizarla, cómo lograrla, cómo buscarla. De ahí pasaríamos a la segunda gráfica. La mayoría de los óxidos no metálicos, hidróxidos metálicos e hidruros volátiles. Composición, tipo de partícula y tipo de enlace. Estas van a ser compuestas, moleculares y covalente polar. Recuerden que son todos los no metales los que estamos viendo aquí. Algunos, como lo dije, la mayoría, no son todos, tienen este tipo de estructura. De ahí recordar las excepciones, como se las dije al principio de la inorgánica. Pasaríamos los ejemplos para nombrarlo y ya a la vez estamos identificando cada una de estas sustancias. Ejemplo de cómo se nombran y formulan. Los metales, vemos al sodio, coincide con el elemento que aparece en la tabla periódica y se nombra sodio. Cambia la estructura de él, decir Na no tiene que ver con el sodio, pero por el inglés, como ustedes lo conocen, como lo descubrieron, no me voy a detener ahí, para que ustedes sepan. El magnesio sí coincide con su sigla, es decir, magnesio, Mg, ven fácil cómo identificarlo. De ahí serían los metales, podemos poner varios ejemplos, el zinc, el calcio, el cobre, el hierro, que son los metales que aparecen a su izquierda en la tabla periódica. De ahí los no metales, ya aquí cambiaría, ya aquí usaríamos los prefijos, mono, uno, di, do, tri, tetra y pen. Ya a partir de ahí son parecidos los prefijos a lo de la química orgánica, pero vamos a utilizar mayormente los primeros, solamente con el octazufre, que saben que tiene prefijo 8, como lo vemos en la diapositiva que vamos a explicar. Dihidrógeno, di porque tiene 2 átomos, e hidrógeno por el elemento, dihidrógeno. Y el octazufre, octa, es 8 átomos de azufre y el elemento azufre, que sería la S. Así quedarían los no metales. Vamos a los óxidos metálicos, las sales, hidróxido metálico e hidruro salino. Recuerden que todos estos son compuestos iónicos. Tipo de partículas y tipo de enlace están formados por iones. Óxido metálico. Aquí no se utiliza prefijo, pero sí tenemos que jugar y tener en cuenta los números de oxidación, que es para completar la sustancia. Recuerden
que los números de oxidación se le colocan a cada uno para que esta sustancia quede correctamente formulada. En este caso le damos la fórmula del óxido de sodio y vemos que tiene un 2 entre el medio, es porque el oxígeno tiene 2 menos y el sodio tiene 1 más. Recuerden, no se puede simplificar, se cruzan estos números de oxidaciones y quedaría Na2O. Ese sería el óxido de sodio. Óxido de hierro 3. Vamos al óxido de hierro 3. Vamos a poner una de las especificidades. Recuerden que hay números de oxidaciones o hay elementos que tienen más de un número de oxidación que al nombrarlo cambiaría su nombre. En este caso sería óxido de hierro 3. Y ahí lo vemos. El 3 que tiene en el oxígeno es del hierro y el 2 que tiene el hierro es del oxígeno. Recuerden que no se puede simplificar, se cruzan estos números de oxidación y quedaría la sustancia correctamente Fe2O3. Pasaríamos a los hidruros salinos. NaH sería hidruro de sodio. Recuerden que estos van a ser, como lo explicamos en las propiedades que dimos en la clase anterior, son los hidruros salinos formados por el grupo 1A y 2A, los más activos en este caso. Vamos al segundo, el hidruro de calcio, que sería CaH2, el calcio tiene 2 más y el hidrógeno tiene 1 menos, y por eso quedaría completamente la sustancia formada de esa manera, CaH2. Pasaríamos a las sales binarias. Bi2 va a estar formada por 2 compuestos, un metal con un no metal. En este caso vamos a ver ZnCl2, le doy la fórmula, y al final se nombra cloruro de zinc. Recuerde que el no metal se le agrega la terminación uro y al finalizar el elemento metálico, seguido de la preposición de, sería cloruro de zinc. Vamos al nombre, bromuro de potasio. Vamos primero de atrás hacia adelante, primero se coloca el potasio y después el bromo. Recuerden, se le añade el uro porque es un no metal para nombrar las sales binarias. En este caso el potasio tiene 1 más, el bromo tiene 1 menos y quedaría la fórmula correcta KBr. Bueno, pasaríamos a las sales ternarias. Estas van a estar formadas por un metal, un no metal y el elemento oxígeno. En este caso vamos a ver el primer ejemplo, que le damos CuSO4, que sería el sulfato de cobre 2. Veríamos el segundo ejemplo, le damos el nitrato de potasio, de atrás hacia adelante, el potasio es el elemento K y el nitrato es el anión poliatómico NO3. De ahí quedaría KNO3. Recuerden que el número de oxidación del potasio es 1 más y el del anión poliatómico nitrato sería 1 menos. Quedaría formulada de esa forma. Pasaríamos a los hidróxidos metálicos. La unión de un metal más el grupo hidroxilo formaría los hidróxidos metálicos, o también como se conoce, metal, oxígeno e hidrógeno. Hidróxido de zinc, que es el que tenemos a continuación, vemos que el zinc tiene 2 más y el hidroxilo tiene 1 menos, por eso quedaría entre paréntesis el OH 2 del número de oxidación del zinc. El hidróxido de sodio, vamos de atrás hacia adelante, el sodio es Na, el grupo hidroxilo OH, el número de oxidación de cada uno, el del sodio es 1 más, el del hidroxilo, el ion poliatómico hidroxilo sería 1 menos y quedaría NaOH. Pasaríamos a los óxidos no metálicos, hidróxidos, hidrácidos e hidruros. Vamos a los óxidos no metálicos. Es la unión de un no metal más el oxígeno. Ya estamos viendo propiedades que si las vinculamos con las propiedades químicas, vemos la formación de estos compuestos. Es decir, SO2, vemos dióxido de azufre. Recuerden que aquí retomamos los prefijos en los óxidos no metálicos. Dióxido por el número de la cantidad de átomos que tiene el oxígeno, dióxido de azufre. Vamos al segundo, CO, monóxido de carbono. Recuerden que mono es 1, no se coloca, sería monóxido de carbono, CO. Vamos al tercero, hidróxido no metálico o oxácido. Ya aquí vamos a los aniones poliatómicos. Recuerdan que cambia el ato porico y el hito poroso. Vamos recordando porque aquí ya cambia la terminación. Recuerden que esto es más complicado para ustedes nombrarlo, pero sería de fácil complejidad.
recuerden que el hidrógeno se coloca al frente, más el anión poliatómico, sería ácido nítrico. La terminación nitrato, ato, se cambia por ico, sería ácido nítrico. Vamos al ácido sulfuroso. Vemos que sería hidrógeno, que sería como comienza a formularlo, más el anión poliatómico sulfito. De ahí se cambia, según los números de oxidación, el sulfito tiene 2 menos, el hidrógeno tiene 1 más, se intercambian su número de oxidación y quedaría H2SO3. Ese es el ácido sulfuroso. De ahí pasaríamos a los hidrácidos. Los pongo junto con los hidruros volátiles. Recuerden que esto es una confusión de ustedes y le pongo al final según el estado de agregación para que ustedes lo identifiquen con mayor facilidad en nuestros compuestos inorgánicos para que vean. Los hidrácidos sería HCl, ácido clorhídrico. Fácil, HCl, este va a estar en estado acuoso, se antepone la palabra ácido clorhídrico y la terminación hídrico, ácido clorhídrico. Pasaríamos al ácido sulfídrico. Vemos ácido H, S, que son los elementos 2 que está en el medio, sería el 2 menos del azufre y el 1 más que no se coloca, por eso es que es H2S. Según el estado de agregación, en este caso estaría en acuoso, por eso sería ácido sulfídrico, la terminación hídrico en este caso de estos compuestos. Vamos a los hidruros volátiles. Esto estaría en estado gaseoso. Sería un gas, sería el cloruro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. Ya lo expliqué anteriormente, cambia su nombre, el no metal se le agrega la terminación uro más el elemento hidrógeno. Ya en este caso terminamos esta primera parte. Pasaríamos a un ejemplo de todo lo que hemos visto en el día de hoy. Este ejemplo que vamos a ver a continuación lo veremos en nuestra clase. Sería, dadas las fórmulas químicas o nombre de la sustancia siguiente, inciso A, le damos una fórmula MgOH entre paréntesis 2, le damos un inciso B, P2O5, un inciso C, tetafósforo, un inciso D, un pentanol, un inciso E, Na2SO4 y un inciso F, donde le damos 4 átomos de carbono, con el primer carbono un doble enlace y la tetravalencia del carbono para formar un compuesto orgánico de 4 átomos de carbono con su doble enlace. Vamos a los incisos. Vamos a nombrar y formular según corresponde. En el segundo inciso seleccionaríamos una sal ternaria, una sustancia simple, una sustancia orgánica, una sustancia con enlace iónico. Escriba la forma de un isómero de posición del 1-buteno. Vamos a la respuesta. El inciso A, hidróxido de magnesio. Se reconoce fácil, el grupo hidroxilo más un metal sería hidróxido de magnesio. El segundo, que sería de mayor complejidad al nombrarlo, que sería el pentóxido de difósforo. Recuerden que van a trabajar con los números de subíndice que tiene cada una de las sustancias. El inciso C sería tetrafósforo, el inciso D quedaría CH3, CH2, 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 CH2 y el grupo funcional OH. Recuerden que tiene 5 átomos de carbono. El inciso E, sulfato de sodio y el inciso F, 1-buteno. De ahí, reconocer primero, en el primer inciso, 1.2.1 sería el inciso E, sería una sal ternaria. 1.2.2, el inciso C, una sustancia simple. 1.2.3, el inciso D o F, y el último, el inciso A y el inciso E con enlace iónico. Pasaríamos a los isómeros. Ya aquí en este caso vamos a ver el isómero de posición, cambiaría el doble enlace que está en el primero y en el segundo carbono, cambiaría para el segundo y el tercero. Cambió la posición de este doble enlace. No se quedó en el primero. Recuerden que el primero sería el 1-buteno y en este caso sería el 2-buteno. Cambió la posición del doble enlace entre carbono y carbono. Este cuadro quedaría de ejercicio para la casa.
donde ustedes lo realizarían tranquilo, un cuadro resumen, donde ustedes lo van a observar prácticamente, van a completar el siguiente cuadro y un inciso 2.1 donde dice, escriba la fórmula química de un homólogo y un isómero de cadena del compuesto que le damos al final, que sería el pentano. De ahí pasaríamos a los contenidos por ejercicio de cada clase. Recuerden que vamos a trabajar primero con el libro de 12, donde vemos los ejercicios siguientes, que serían todo esto que se le muestran a continuación, del 1.6 al 1.20, página 10 a la 11, y el 1.27 a la 1.29, página 13 del libro de texto de 12 grados, primera parte. Del 2.5 al 2.8, página 29, del 2.10 al 2.12, página 30, y al finalizar del 2.27 al 2.99, página 41. De ahí vemos la secuencia del 3.12 al 3.14, de la página 59, y del 3.15 al 3.17, página 60 a la 61. De ahí pasaríamos al estudio independiente de la inorgánica. Recuerden que terminando los ejercicios de la orgánica vemos la inorgánica, que serían estudiar desde la página 1 hasta la página 8, los ejercicios 1.5 al 1.7, páginas 7 y 8. Y vemos que culminamos con ejercicios también de la orgánica. Ahora, vamos a retomar donde pueden guiarse. Recuerden que vamos al portal Cubeduca, www.cubeduca.cu, donde van a estar interactuando con ejercicios de este tipo de contenidos que dimos en la clase de hoy, y vamos a retomarnos también al repasador virtual, como es donde ustedes van a aclarar dudas, donde van a ver ejemplos, donde van a trabajar con la profesora de este tipo que aparece en este portal. De ahí, sin más, decirle que fue un placer haber trabajado este día de hoy. Recordarles las medidas higiénicas que hay que tomar de nuestros hogares. Recuerden no salir de casa para cuidarnos, lavarnos las manos, la higiene es primordial, y las medidas que está adoptando nuestro país para contrarrestar el COVID-19. Sin más, fue un placer haber trabajado con ustedes.